James Rodríguez fue oficializado nuevo jugador de Sao Paulo y hoy venimos a responder la pregunta de si James Rodríguez encaja o no encaja en el equipo, en el modelo de juego de Dorival Junior y por qué. Comenzamos hablando de Dorival Junior, el entrenador brasileño de 61 años que lleva más de 2 décadas dirigiendo en el fútbol brasileño y que en el último tiempo le ha ido bastante bien. Recordemos que es el campeón vigente, el entrenador campeón vigente de la Copa Libertadores con un Flamengo que jugaba bastante bien y que se paseó por la Copa Libertadores. Hay que decir que Dorival Junior es un entrenador que apuesta bastante por el juego funcional, por esa relación afectiva entre jugadores, por eso que se puede construir o que pueden hacer a partir de la relación cercana entre jugadores. Un técnico que apuesta mucho por la movilidad, por el constante movimiento y apoyo de sus jugadores. Lo vimos muchísimo en Flamengo y en este Sao Paulo lo hemos visto también. Hay que mencionar antes que nada que el Sao Paulo está compitiendo tanto Brasileirao como Copa Sudamericana. En Copa Sudamericana, a partir de que llegó Dorival Junior, le fue bastante bien. Incluso puede estar equivocado, pero uno de los primeros partidos de Dorival Junior es ese partido que empata con Tolima, con el Tolima de Juan Cruz Real, que apenas también había llegado. Y a partir de ahí el equipo empieza a entablar muy buenos partidos, pero sí es verdad que en los últimos 3 partidos le ha costado mucho y ha tenido dos derrotas, pero sigue peleando tanto por Copa, en Brasileirao y en Copa Sudamericana. Ya entrando en materia más en aspectos tácticos de Sao Paulo, hay que decir que parte de un 4-2-3-1 que puede variar a un 4-3-3 o a un 4-1-4-1. También hay que decir que es un equipo que en principio, es decir, en salida de juego, apuesta mucho por salir desde abajo. Tiene mucho o estimula mucho a sus defensores a tomar riesgos y en ese sentido suele ser un equipo que apuesta mucho por pases cortos para ir progresando. Ya a la hora de progresar y ya organizándose más en zonas ofensivas, en zonas altas, es un equipo que como ya lo dije en un inicio, es un equipo que apuesta mucho por la movilidad, por el constante movimiento, por el toco y me voy y junta a muchos jugadores, a veces por un sector de la cancha o por dentro. Eso sin dejar de un lado la posible la posible profundización o la sorpresa por el otro costado. Eso depende mucho del rival, porque hay que también mencionar que Dorival Junior ajusta mucho la estructura del equipo de acuerdo al rival. Es un equipo que a diferencia, por ejemplo, de Flamengo, si es un equipo que puede apostar un poco más por el juego directo, que puede tener un poco menos de pausa y un poco menos de pases cortos, pero pues no deja de un lado esos principios que Dorival Junior a lo largo de su carrera como entrenador ha priorizado. Entonces, en ese sentido, en fase ofensiva es un equipo que puede por ahí variar, puede ser un poco más directo, puede ser un poco más pausado y ajusta mucho la estructura de acuerdo ya al rival. Ya digamos que en el aspecto defensivo, bueno, en el aspecto defensivo y sin balón, es un equipo que sigue manteniendo esa flexibilidad a la hora de ajustarse a los rivales. Por ejemplo, lo vimos contra Fluminense por, por ligas, si no estoy mal, presionando muy arriba. A Fluminense es un equipo que, como ya todos sabemos, Diniz tiene ciertas cosas. Fernando Diniz, el entrenador de Fluminense, tiene ciertas cosas parecidas a Dorival Junior o digamos que se encuentran en muchos aspectos del juego y conociendo eso, Dorival Junior en ese partido fue muy agresivo a la hora de presionar y mandó su equipo a presionar bastante arriba. Porque ya sabemos que el Fluminense de Inis, es un equipo que suele tomar muchísimos riesgos a la hora de salir. Contrario a lo que pasó con Fluminense, con Palmeiras de Abel Ferreira en Copa, que termina ganando muy bien Sao Paulo, un partido muy bueno del equipo de Orival Junior. En ese partido jugó Richard Ríos, que por ahí de los partidos que le hemos podido ver, ha sido un partido que le ha costado bastante.
Ha sido el partido que más le ha costado, la verdad, de lo que hemos visto. Pero volviendo un poco más a Sao Paulo, en ese partido Dorival Junior puso más su bloque defensivo un poco más bajo, apelando mucho más a la salida rápido de sus jugadores. Tiene dos jugadores en banda que son bastante rápidos. Particularmente me gusta más Araujo. Pero pues en general Luciano también es un jugador bastante rápido y que puede aportar dependiendo también de las situaciones y el contexto del equipo, y tiene un delantero muy bueno como Jonathan Caleri. Entonces en ese sentido también el equipo de Orival Junior a nivel defensivo y sin balón se va ajustando de acuerdo al daño que pueda hacer a sus rivales a nivel defensivo y a nivel ofensivo también. Haciendo ese diagnóstico hay que responder a la pregunta de si James Rodríguez encaja o no encaja y por qué. Obviamente hicimos un diagnóstico un poco por encimita porque los modelos de juego de los entrenadores suelen ser mucho más amplios y los comportamientos en diferentes fases de juego, en diferentes situaciones, contextos y rivales puede variar bastante. Pero haciendo ese diagnóstico y ahondando un poco o tocando un poco los principios de juego del Sao Paulo de Dorival Junior, a nosotros nos da la sensación de que sí encaja bastante James en este equipo, más que todo por cómo Dorival Junior se basa en el talento y en los jugadores creativos y buenos. Ya lo vimos en Flamengo. Flamengo del año pasado era un equipo que se basaba en cinco jugadores, entre ellos de Arrascaeta, Gabigol, Pedro y Everton Rivero, que es uno de los jugadores o uno de los mejores jugadores, no solo de Flamengo, no solo el Brasileirao, no solo de Sudamérica, sino de América en general. Es uno de los mejores jugadores, de los más talentosos que hay en el fútbol de América. Entonces, en ese sentido, es un técnico que suele proteger bastante a los jugadores talentosos y creativos como lo son los de Flamengo que acaba de nombrar y como lo es James Rodríguez. Y ya pasando o metiéndonos a lo que hemos dicho sobre el modelo de juego de Orival Junior, es un equipo que le da libertad a sus jugadores y James es un jugador que por su naturaleza, por su forma de ser y entender el fútbol, es un jugador que necesita libertad. Es un jugador que necesita estar en constante contacto con el balón y que le gusta construir a partir de pases cortos, a partir de lanzamientos en largo. Entiende muy bien cuándo acelerar y cuándo no acelerar, y eso es lo que a veces se trabaja mucho en los equipos de Orival Junior y que hacía muy bien en el Flamengo. El Flamengo aceleraba cuando la jugada se lo manifestaba, cuando podía acelerar. No aceleraba por acelerar, no verticalizaba por verticalizar, sino que va encontrando el momento de hacerlo. Y en ese sentido los equipos de Orival Junior lo trabaja bien y James también lo trabaja bien. Eso con balón. Sin balón, yo creo que tanto nosotros siempre hemos manifestado que James en cierto contexto sí puede funcionar en un equipo que vaya a presionar alto y sobre todo tras pérdida de acuerdo a la posición de James y cómo el equipo se pueda organizar en esas transiciones o organizarse ya sin balón. Pero James Rodríguez en cierto contexto sí puede aportar mucho a nivel defensivo. Y Dorival Junior le puede construir o puede un poco arroparlo sin balón para que James pueda explotar un poco más esa parte sin balón, pero en dado caso que no pueda hacerlo, si el equipo se sienta protegido y lo proteja a él para cubrir un poco lo que pueden ser algunas falencias a nivel defensivo y a nivel físico que pueda tener James David Rodríguez Ruiz. Entonces, respondiendo a la pregunta, volviendo a responder la pregunta, para nosotros sí encaja bastante en el equipo de Dorival Junior. Creemos que a priori le va a ir. Hay muchas cosas que pueden pasar, muchas variables en el fútbol que existen y un jugador se puede afianzar o no afianzarse por muchas circunstancias, por muchas cosas. Pero esperemos que a James le vaya bien porque a priori sí encaja y sí entrará dentro del modelo de juego de Dorival Junior. ¿Qué les parece a usted? Recuerden suscribirse y darle me gusta al video. Pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Encaja o no encaja? ¿Cómo creen que le va a ir a James David Rodríguez Rubio?
y esperemos que nosotros por nuestra parte esperemos que le vaya bien porque sigue siendo un jugador talentoso que puede aportar muchísimo a la selección. Eso es todo, un feliz abrazo y nos vemos pronto.